Tengan una cordial bienvenida a este encuentro interactivo en el cual abordaremos las teorías del aprendizaje. Somos el grupo 7 de nuestra apreciada tutora Adriana Paola García. Empezaremos con la teoría del aprendizaje constructivista, una de las más influyentes en el campo de la educación. El constructivismo, principalmente teorizado por Piaget, plantea que el conocimiento no se recibe de manera pasiva, sino que se va construyendo a través de la experiencia. Según Piaget, el aprendizaje ocurre cuando las personas interactúan, acelerando los procesos de asimilación y acomodación que les permite adaptar y reorganizar sus estructuras mentales. Por otra parte, Chadwick complementa con la teoría del contexto social y cultural, pues el aprendizaje se construye mediante el lenguaje, la cultura y la interacción. En conclusión, Piaget y Chadwick nos enseñan que aprender no es solo memorizar información, sino construir un conocimiento a partir de la experiencia. Finalmente, la teoría del aprendizaje constructivista insiste que el papel del docente no es solo enseñar contenido, sino guiar, facilitar y promover entornos de aprendizaje, motivando el pensamiento crítico. Continuamos con la siguiente presentación. Cordial saludo, soy Adriana Mercado y bueno, en este espacio les estaré hablando sobre la teoría del aprendizaje adulto o autodirigido o también muy conocida como andragogía del autor Malcolm Knowles, educador estadounidense. Bueno, compañeros, esta teoría parte del principio de que los adultos aprenden de manera diferente a los niños, ya que poseen un autoconcepto más independiente, una amplia experiencia y una motivación interna orientada a resolver problemas reales de su vida personal o profesional. En tal sentido, el papel del educador no se basa en enseñar, sino en facilitar el aprendizaje, promoviendo la autonomía, la reflexión y la aplicación práctica del conocimiento. Esta teoría nos permite analizar también que el adulto se considera responsable de su propio aprendizaje, es decir, prefiere decir qué, cómo y cuándo aprender. También resalta que los adultos son capaces de relacionar aprendizajes nuevos valiéndose de vivencias personales, conocimientos y creencias. También permite identificar que el aprendizaje se centra en la vida, en situaciones reales para analizarlas y reflexionarlas de acuerdo a las metas establecidas y a las experiencias acumuladas. En conclusión, esta teoría del aprendizaje de Knowles nos permite analizar, ¿verdad?, que las personas aprenden mejor cuando reconocen su propia necesidad de saber y participan activamente en su propio proceso, convirtiéndose así en protagonistas de su desarrollo. Le doy paso a la siguiente teoría. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Adriana Ramos y te voy a hablar de la teoría del aprendizaje significativo según David Ausubel. David Ausubel sostiene que el aprendizaje ocurre cuando la nueva información se relaciona de manera lógica y sustancial con los conocimientos previos del estudiante. Es decir, que aprender no es solo memorizar, sino conectar lo nuevo con lo que ya se sabe previamente. Ausubel plantea, de acuerdo a su enfoque cognitivista, que se centra en los procesos mentales y cómo se estructura el conocimiento en la mente del individuo, dejando de lado esta estrategia o la idea de un aprendizaje mecánico. En conclusión, la teoría de Ausubel destaca que el aprendizaje es un efecto que depende del conocimiento previo del alumno y de cómo el docente también organiza la enseñanza para promover conexiones significativas de aprendizaje. ¿De qué manera? El educador es el encargado de guiar y también contextualizar el aprendizaje, fomentando la comprensión en lugar de solo memorizar, lo que garantiza así un conocimiento más duradero y aplicable a lo largo de su vida. Gracias. A continuación, la siguiente compañera. Buenas tardes. En mi caso les voy a hablar sobre la teoría sociocultural, donde su principal teórico es Lev Vygotsky. Pues esta teoría nos dice algo revolucionario y es que no aprendemos solos, sino que aprendemos con otros, ya que el conocimiento no está en nuestra cabeza esperando a salir, sino que se construye en la interacción social, en el diálogo y la colaboración, ya sea con la sociedad o con una comunidad. Y bueno, este también tiene un concepto clave y es la zona de desarrollo próximo, pues este es un espacio mágico entre lo que ya sé hacer solo y lo que puedo lograr con ayuda. Pues ahí es donde ocurre el verdadero aprendizaje.
Como conclusión, hemos revisado diferentes teorías del aprendizaje, cada uno con aportes súper valiosos. Sin embargo, la teoría sociocultural nos recuerda algo fundamental que a veces olvidamos por educación, y es que nadie aprende en el vacío. Muchas gracias. Bueno, saludos. Soy Efraín Avendaño y yo les voy a hablar sobre la teoría del aprendizaje social, propuesta principalmente por Albert Bandura, uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX. Bandura planteó que aprendemos principalmente observando e imitando a otras personas, lo que se conoce como aprendizaje vicario. Es decir, no necesitamos experimentar algo directamente para aprender, basta con ver las consecuencias que tienen las acciones de los demás. Esta teoría combina aspectos del conductismo y del cognitivismo, destacando que el individuo no es un ser pasivo, sino que interpreta, regula y decide su conducta. Bandura también introdujo conceptos clave como la autoeficacia, que es la confianza en la propia capacidad para lograr objetivos, la reciprocidad triádica, donde el comportamiento, los factores personales y el entorno se influyen mutuamente. Además de Bandura, a otros autores que han contribuido a esta teoría son Walter Mischel con sus estudios sobre el autocontrol y Julian Rotter con la teoría del locus de control. En conjunto, esta teoría nos enseña que el aprendizaje es un proceso social, donde el ejemplo y la observación tienen un papel muy fundamental. Y a modo de conclusión, la teoría del aprendizaje social demuestra que aprendemos constantemente al observar a los demás. Por eso, los modelos positivos son esenciales en la educación y en la vida cotidiana. Bandura también nos recuerda que el aprendizaje no depende solo del entorno, sino también de nuestra capacidad para autorregularnos y creer en nosotros mismos. Muchísimas gracias.